Este es un pasaje que tiene que ver, es parte de la carta del apóstol San Pablo, de lo que estamos predicando en estos últimos domingos, que es Efesios. Y si tienen su Biblia, por favor, es muy importante que la puedan tener a mano, porque estoy convencido de que leer la palabra es distinto, ¿no? Leerla, marcarla, porque Dios nos habla especialmente a cada uno individualmente y por ahí nos dice cosas y uno tiene que decir, esto era lo que yo estaba necesitando escuchar. Efesios 6. Efesios 6 tiene algo espectacular y voy a poner la primera placa, Sofi, por favor, que nos habla de lo que Dios nos da para estar en este mundo. Porque ustedes saben que que no somos de este mundo, ¿sí? Dios nos hizo y nos creó para ser hijos suyos y vivir con Él en la eternidad. No somos de este mundo, pero ¿dónde estamos? En este mundo. Es como otro pastor por ahí decía, el prejardín. Bueno, nuestra vida acá es el prejardín de la vida que tenemos en realidad, pero lo tenemos que pasar. Y la idea es que lo aprobemos. Y para que lo aprobemos, el Señor en su infinita misericordia nos da elementos. Y como a los chiquitos les dan lápiz, borrador, cuaderno, Dios nos da cosas muy concretas para que podamos enfrentar el mundo. Porque el mundo está gobernado por las tinieblas, ¿sí? Entonces nosotros que somos hijos de Dios tenemos que librar esa batalla todos los días. Y para librar una batalla no podemos ir así sin nada. Iba a decir desnudos, pero es lo mismo. No podemos ir así. Nadie, ningún soldado va a librar una batalla sin nada. Y Dios lo sabe. Y por eso nos dio la armadura de Dios, ¿sí? Ahí está, y de eso se trata. Efesios 6:13. Y lo leemos juntos, por favor, ahora sí. Empezamos Efesios 6, desde el 10 vamos a leer, Sofi. Efesios 6:10. Dice, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. No dice agarren la espada o el casco, no. Dice de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. Acuérdense de esa palabra. ¿Para qué nos da Dios la armadura? Para que podamos estar firmes. No como las olas del mar que van y vienen, que un rato estamos y el otro rato somos de otra manera. Para que podamos estar firmes, como una milicia, firmes, contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, ¿sí? Es lo que le decía en este mundo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La verdad ya me dio miedo. Ya me dio miedo, porque tremenda lucha que nos plantea Dios y nos dice, tienen que luchar contra esto, ya me dio miedo. Es como la película del terror, viste, que uno lee la sinopsis y dice, no quiero ver esto porque es de terror. Bueno, sí, el mundo es así. Así que bienvenidos y prepárense, pero lo importante es que Dios nos preparó y nos prepara para esta batalla y que no es con nuestras fuerzas que luchamos esta batalla, sino con los elementos y con las fuerzas de Dios. ¿Sí? ¿Quién dice amén a eso? Porque si es con nuestras fuerzas ya estamos perdidos, hemos perdido de entrada, pero no es así. Dios nos lleva de victoria en victoria. Seguimos. Por lo tanto, dice el 13, tomad toda
y ya lo dijo antes, ¿no? De vuelta, dice, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Para qué nos equipa Dios? Para estar firmes, ¿sí? Para que no tengamos, y para que en esos momentos de flaqueza agarremos la armadura de Dios y estemos firmes. Seguimos en el 14. Y ya empezamos acá a definir y a explicar, Dios nos empieza a detallar la armadura, ¿sí? Y dice, por tanto, el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Y tomad el yelmo, que es el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí está toda la armadura que nos da el Señor. Pero vamos a ir concretamente para ver también cada uno de estos elementos que nos da Dios, porque tiene que ver específicamente cada uno y para qué sirve. Dios no se equivoca cuando hace toda esta descripción en la carta de Pablo. Pero es importante, antes de empezar, aclarar esto. Muchas veces, casi siempre, en este mundo batallamos contra personas. La lucha nuestra, la que vemos, la que sentimos todos los días, es contra personas. Y decimos, tal persona me hizo daño, tal persona no quiere que entre a ese trabajo, tal persona me corrió de la casa, tal persona me hizo este daño. ¿Y eso es cierto? Claro que es cierto. Pero la lucha, como dice la palabra, en el 12, lo podemos volver a poner si querés, Sofi, el 12, no es contra las personas. Dios nos dice contra quién luchamos. Luchamos contra los espíritus de maldad, contra las potestades de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad. Pero claro que es así. ¿Por qué? Porque esas maldades que nos muestra Dios y que son espirituales y no las vemos, están, ¿dónde? En las personas. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno, por ejemplo? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tenía? 7 demonios. Y hay gente que tiene más de 7 demonios. Y está a la vuelta nuestro. Entonces, lo que dice Dios en ese versículo es muy claro. Pero no esperen así una película de ciencia ficción donde vamos a luchar contra fantasmas y contra espectros así, todos oscuros y horribles. No, no, no. Porque esos espíritus de maldad, esas huestes espirituales están en las personas. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Entonces, es importante aclarar también que Dios, así como nos libró a nosotros en su momento, porque también nosotros estábamos con esas ataduras del pecado, en algún momento, no sé ustedes, pero yo tenía esas ataduras y todavía tengo algunas, ¿sí?, que tengo que lograr sacar y que le pido a Dios todos los días. También tengo esa lucha interna. Y todos tenemos esa lucha interna porque la palabra dice que no hay justo ni a un solo uno, ni a un uno, perdón. Pero, a ver, esas personas que nos hacen esas maldades, el Señor las ama. Cristo murió por esas personas. Entonces, es importante que esa lucha y esa fuerza para
bronca casi le diría, no vaya contra las personas. Porque esas personas están con la oscuridad adentro. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces, no es contra las personas, es contra lo que tienen las personas adentro que vamos a dar la lucha. ¿Quién dice amén a eso? ¿Sí? Ahí está. Si esperan luchar contra un espectro así, un fantasma oscuro que venga a su casa, no va a pasar. ¿Sí? Es contra las personas. Pero las personas, no contra ellas, contra los espíritus que tienen las personas. ¿Sí? A las personas hay que amarlas porque Cristo las ama. Y si Cristo las ama, como lo amó y lo liberó al Gadareno y nos liberó a nosotros, también quiere liberar a esas personas. ¿Sí? Me estoy cocinando acá. Bueno. Seguimos entonces. Ahora sí, placa 1, Sofi, porfa. Primera arma, la verdad. ¿Sí? La armadura de Dios, lo primero que nos da, según lo que leímos recién, por eso les decía que lo tengan a mano, porque es importante ir relacionando las cosas. La armadura de Dios, el primer punto, dice lo que nos da Dios es ceñidos en la verdad. Ceñidos es como atar, es como juntar una cosa con otra y darle 5 vueltas apretadas de cordón, digamos, ¿no? O de cinta, así. Eso es ceñir, apretar algo. En este caso es el cinturón ese que usaban los soldados, bien apretado, ¿sí? Con la verdad. ¿Qué quiere decir Dios? Que tenemos que andar en la verdad, estar en la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién dijo que es la verdad? La única verdad. ¿Sí? El Señor Jesús. Vamos a poner, por favor, Juan 8:32. Juan 8:32, Jesús le dice a la gente, a los discípulos, le dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué libera a la gente de la oscuridad, de la maldad, de los principados, de las potestades? ¿Qué los libera? La verdad. ¿Sí? Y en Juan 14:6, Jesús, por si hace falta aclararlo un poquito más, lo dice literalmente, para que los fariseos de la época ya lo marquen y lo crucifiquen. Pero él lo dice abierta y literalmente. Y él lo dice además en la sinagoga, ¿no? No es que lo dice escondido. Y dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Algunos vienen al Padre? No. ¿Qué dice? Nadie viene al Padre sino por mí. Y en base a este versículo yo me preocupo por ahí con algunos parientes que no logramos que reciban al Señor, que dicen, sí, yo creo en Dios, creo en algo que es la bondad y en un espíritu y en las galaxias y en todo. Yo creo en eso, en la energía. ¿Vio que están de moda la energía? ¿No? Dice, sí, yo creo en la energía, qué buena energía. No, energía cero. O sea, si crees en la energía te va a dar la corriente, pero si querés vida eterna, hay un solo camino y una sola verdad. Y se llama Jesús. Si usted cree en el Gauchito Gil, en la Virgen María, en la energía, en las runas, en Buda y en todo lo que quiera, pero no se dio cuenta que puede creer en todo eso, va a terminar mal, va a terminar en un lugar de tormento. Solo hay que creer en Jesús. ¿Sí? Él es el único camino, no hay otro. Ese camino estrecho es Jesús. Vamos rápido porque si no, no vamos a llegar a toda la armadura. Si caminamos siguiendo lo que nos marcó Jesús,
tratando de imitarlo a Jesús y tratamos de vivir en esa verdad, vamos a tener la certeza de que el enemigo, sin importar de qué se trate el ataque, no nos va a poder dañar. Porque les repito, en Jesús somos más que vencedores. Amén. ¿Por qué? Por tanto que nos amó, por tanto que hizo por nosotros. No hay nada ni nadie que se compare a lo que hizo Jesús por nosotros. Él ya nos dio la victoria en la cruz. Él ya nos amó, Él ya nos curó y Él ya nos dio vida eterna. Amén. Amén a eso. Seguimos con la 2. La coraza de justicia. La coraza es esa pechera, ¿no? Para que no nos clave la lanza o la espada. ¿Y qué es la justicia? Qué cosa tan difícil, ¿no? ¿Quién hace justicia? ¿Quién dice lo que es justo y lo que no es justo? ¿No? Es complicada la palabra justicia. Voy a ir a Lucas 1:75, porque la justicia tiene que ver con nosotros, con lo que hacemos nosotros cada día. Y Lucas 1:75 nos aclara cómo debemos vivir. Dice, debemos vivir en santidad y en justicia delante de Dios los domingos. ¿Sí? ¿Cómo ser justo? Es difícil, porque la misma Biblia nos dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Entonces, no estuve en la prédica primera, pero como dijo Miguel recién, el coordinador, no andamos así. Por ahí, cuando yo era chico, le decían chupa sirio. No, nunca entendí muy bien lo que era chupa sirio, pero lo decían, ¿sí? Pero no podemos andar así, hechos los santos, porque no somos santos, no somos justos. Debemos tratar e intentar cada día de caminar en santidad y en justicia. No dice acá, ustedes son santos y justos. Todo lo contrario. Romanos 3:10 nos aclara, no hay justo. Pero lo que ve Dios es la intención de nuestro corazón. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos caminar en verdad, en justicia, o queremos hacer lo que sea? Total, Cristo murió por mí para perdonarme. No, exactamente no. Porque Dios ve el corazón y a Dios no lo podemos engañar. Así que no somos justos, es claro, pero debemos intentar serlo. Amén. Ser justo, por ejemplo, es reconocer que Dios hizo todo por nosotros, que nada nos pertenece, que somos solamente administradores, y en esa administración, sabiendo que no es nuestro lo que tenemos que tratar de ayudar a los otros, porque eso es lo que haría Dios. Eso es justicia. Justicia es reconocer que somos débiles, imperfectos, y que necesitamos la permanente guía del Espíritu Santo. Algunas de las cosas que les puedo mencionar para tratar de caminar cada día en justicia. La Biblia nos ayuda a andar en justicia cada día. La tercera arma que nos da el Señor para usar toda la armadura, les repito, porque Dios nos da para que usemos toda la armadura, los dice 2 veces, es el Evangelio. Concretamente dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio. ¿Y cómo relacionar los pies con el Evangelio y con el apresto? ¿Qué es el apresto? A ver, alguna de las mujeres por allá, ¿qué es el apresto? Muy bien. ¿Alguna vez planchó con apresto? Muy bien. Bueno, el almidón es un apresto. Es para planchar, para que quede firme, sin arruga, ¿sí? Para que quede así perfectito. Bueno, el Evangelio es perfecto, ¿sí?
Y se ve que en aquella época ya usaban apresto. Cuando nos damos cuenta que parte de la importante de la armadura que nos da Dios es el Evangelio, cuando nos cae la ficha, entonces ahí es donde empezamos naturalmente a compartir lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y cuando compartimos lo que Dios hizo en nuestras vidas, estamos evangelizando. Porque siempre hay alguien que se va a interesar y ahí es donde, además de nuestro testimonio, le contamos lo que Jesús hizo y lo que Dios hizo por nosotros. Eso es evangelizar. Si usted quiere evangelizar en una gran campaña en el Delmi, con sonido, luces, traer una banda internacional, traer un predicador internacional, estamos equivocados. Y estamos además faltando al gran mandamiento que dio Jesús antes de subir a los cielos. Id y haced discípulos en toda la tierra. No decía, id y traer a Dante Gebel, a Cash Luna o a algún predicador famoso para que evangelice él en el estadio de Gimnasia y Tiro. No dice eso. Dice, id, cada uno, nosotros. El Evangelio es cuerpo a cuerpo, como es la batalla, ¿sí? Para eso nos arma Dios con el Evangelio, ¿sí? Para compartirlo. Cuando lo compartimos, atención con esto, nos ayuda a mantenernos firmes, lo dice 2 veces, Efesios 6, a pesar de los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque cuando comparto la palabra, el primero que se fortalece, ¿sabe quién es? No es el receptor, soy yo mismo. Cuando yo comparto el Evangelio, el que se fortalece en la fe soy yo. Por supuesto que estoy evangelizando y compartiendo la salvación con el de al lado, pero el primero que se fortalece es el que lo hace. Así que tomemos ese mandamiento claro, esa armadura que nos da el Señor de compartir. Compartir, porque nadie creció acá, nadie salió de un gajo de una planta que creció en esta iglesia. A todos nos habló alguien del Señor, a todos, aunque sea por televisión, por radio, personalmente, a todos alguien nos habló del Señor. Entonces, debemos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios nos dice eso. Y porque además, les repito, al primero que le hace bien compartir el Evangelio es al que lo comparte, valga la redundancia. La cuarta parte de la armadura de Dios es una de las más importantes, porque toda nuestra vida cristiana, en realidad toda nuestra vida gira en torno a esas 2 palabras, a esas 2 letras, perdón. Es la más chiquita de todas, pero la más importante. ¿Por qué? Vamos a Hebreos 11:6, por favor. Hebreos 11:6 dice, ¿alguien lo sabe de memoria? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, qué bueno que ni lo noté ahí todavía, Sofi está a full ahí. Pero lo leamos de su Biblia, porque para eso hay que traer la Biblia. Vamos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador, o sea, Dios es galardonador de los que lo buscan. Pero es una obviedad, es sentido común, pero hay veces que el sentido común es el que menos se encuentra. Nadie puede agradar a Dios sin la fe en Dios. Por ahí sinceramente me da pena. Conocemos gente
que dice, yo creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Los martes voy a que me tiren las cartas. Los miércoles prendo una vela a Gauchito Gil. Los jueves hago tal cosa. Voy a San Cayetano. Hago la procesión de milagro. Voy a la divina que me diga qué me va a pasar en el futuro. Hago todo, completito. Y la verdad, me parte el corazón. Me parte el corazón porque la fe es solo para Dios. ¿Cómo lo vamos a poner a Dios en un lugar, en la misma estantería que las cosas creadas por Dios? ¿Sí? Si lo vamos a poner a Dios en la misma estantería, ponemos a Dios, ponemos a cualquier ser humano, a cualquiera, ¿sí? No sé, a algún apóstol, a San Cayetano, a la Virgen, al verdulero de la esquina, al cura, al pastor, los ponemos a todos en la misma estantería. No, la fe es solo para Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si su fe, o si usted que nos está viendo o escuchando, tiene su fe diversificada, está yendo por el camino equivocado. No se puede creer en Dios y en las runas. No se puede creer en Dios y en el horóscopo. Hay gente cristiana, amigos, que leen el horóscopo. ¿Cómo pueden creer en esas mentiras que dicen ahí? ¿Cómo pueden creer que hay un Tauro, un Géminis que me va a deparar lo que viene el futuro? ¿A quién le puede entrar en la cabeza? Dios tiene un propósito con todos nosotros y solo Él sabe lo que nos espera y Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Sí? Así lo dice Romanos 8:58, que todo lo que nos pasa es para bien, lo bueno y lo malo. Entonces, ya tengo que ir terminando y me faltan dos armas, pero la fe es solo para Dios. El diablo siempre va a tratar de alejarnos de Dios, ¿sí? Y todo dardo lanzado para debilitar nuestra fe y para dañar nuestra fe tiene que estar ese escudo firme. El escudo es muy importante porque se mueve, porque no permite que nos dañen fuertemente. Y ese escudo es la fe, usarla. Los domingos, no, cada día. Señor, danos ese escudo de la fe cada mañana. El 5, la quinta parte de la armadura, nuestra cabeza. Nuestra cabeza nos traiciona y nos juega una mala pasada. Nuestra cabeza tiene pensamientos que no debería tener. Y para eso Dios nos da el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, dicho en lenguaje argentino 2020. Muchas personas viven angustiadas. A mí me ha pasado, sobre todo con la educación que he recibido desde chico, una educación de un Dios castigador que me iba a mandar al infierno. ¿A quién lo han educado así? ¿Sí? A mí me han educado así. Y eso me generaba una angustia tremenda, ¿sí? Ir al infierno. ¿Por qué? ¿Eso es de Dios? No. Dios no nos quiere mandar al infierno, ni nos predica el infierno. ¿Quién hace eso? ¿Quién nos carga de angustia y nos llena la cabeza? El enemigo, Satanás, el diablo, el príncipe de la oscuridad y de la maldad. Él es el que nos llena la cabeza de que vamos a ir al infierno, de que somos malas personas, de que no tenemos arreglo, de que no tenemos remedio, de que somos una vida perdida. Él es el que nos dice no hay más oportunidades, está todo perdido. El enemigo, Satanás, ¿sí?
cuidemos nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque es importante que recordemos cada día que la salvación viene de Dios, que somos salvos por su amor, por su gracia. Somos salvos por gracia. ¿Por qué? La palabra gracia es algo inmerecido, es un regalo inmerecido. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada para obtener la salvación. Nada, nada, ni darle $100,000 al chico que necesita una operación. ¿Eso nos va a salvar? No. Eso por ahí nos hace más justos, pero no nos salva. Ayudar no sé, a nuestra familia nos hace más justos, pero no nos salva. Hacer una obra, no sé, donar un riñón, nos hace grandes personas, buenísimos familiares, pero no nos salva. Nunca olvidemos cuánto amor tiene Dios por nosotros. Seamos siempre agradecidos de lo que Dios hizo por nosotros y no dejemos que el enemigo nos domine los pensamientos. ¿Sí? Somos salvos. ¿Por qué? Por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Por eso somos salvos. Que el enemigo no nos llene la cabeza. Pongámonos ese casco de la salvación y protejamos nuestra mente. Y la última arma que le da Dios a este soldado que tiene que resistir 40, 50, 70, 80, 90 años en este mundo para después tener la verdadera vida y para dar la buena batalla, la última herramienta que nos da Dios es su palabra. La palabra de Dios, lo que tenemos en la mano, lo que tenemos en el celular. La Biblia del celular sirve también, solamente que por ahí hay veces que la hoja de papel tiene otra cosa, ¿no? Nos transmite, por lo menos a mí me transmite otra cosa y la puedo marcar y resaltar y marcar con virome. Hoy en día es poco frecuente ver cristianos, católicos, religiosos que estudien la palabra. Mucho menos la gente normal, la gente que la gente que no conoce al Señor, mucho menos. La gente que está metida en su cotidianeidad. ¿Sí? Si nosotros que conocemos al Señor no estudiamos la palabra, no nos tomamos 5 minutos por día, 10 minutos por día, 15, lo que pueda, para leer la palabra, ahí es donde nos estamos quedando incompletos con esta armadura. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde todo es rápido, todo es ya, ¿sí? Todo tiene una aplicación, todo lo veo en la tele, todo lo veo en el Instagram. Quiero cocinar, veo la receta en YouTube. Quiero arreglar algo, veo un tutorial. Todo vivimos en un mundo que parece que se ha acelerado. Y en ese acelere, debería decir, bueno, se ha acelerado todo, tenemos más tiempo. Pero no, cada vez tenemos menos tiempo y menos tiempo. Si no tenemos el conocimiento, esas pequeñas frases o versículos para compartir con los demás y para compartir a nosotros mismos, si no lo sabemos casi de memoria, ¿no? Yo creo que un cristiano de leer la Biblia sin pretenderlo, pero tiene 20, 30, 40 versículos que lo sabe de memoria. Lo sabe de memoria. ¿Por qué? Porque los lee. Y cuando los lee, y lo leo una vez, y lo leo 2 veces, y lo leo 5, se van quedando. Entonces, cuando surge una situación, el versículo correcto sale. Y no es mi palabra, es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, leer la palabra de Dios nos equipa
Le da a ese soldado las herramientas para poder defendernos del enemigo, del engaño, de la mentira, del error, para poder compartirle a otro, pero no con palabras nuestras, porque las palabras nuestras por ahí hieren, por ahí separan. Pero si uno menciona un versículo, ¿usted sabe que es distinto? A mí me ha pasado. He tratado de convencer, de evangelizar a alguien con mis palabras y no he tenido buenos resultados. Pero por ahí cuando comparte un versículo de la palabra de Dios, el milagro ocurre. Los invito y los desafío a esto. Para terminar, Mateo 4:5, esto me sorprendió, esto yo no lo sabía. Y la verdad, siempre, cada día aprendo y se ve que yo creo que ya lo oí este versículo y no lo oí. O sea, lo creía que lo sabía, pero había algo que no me había dado cuenta. ¿Sabe quién sabe de memoria el Evangelio y la Biblia? ¿Quién? ¿Quién sabe de memoria la Biblia? Ahí está, la pastora lo dijo. Satanás sabe de memoria la Biblia, porque Satanás era un ángel de Dios. Y porque Satanás es mucho más vivo que todos nosotros juntos. Y usa la palabra de Dios y trata de usarla para su provecho, para llevarnos a la oscuridad. Satanás tiene un encuentro con Jesús, un encuentro muy fuerte antes de que Jesús empiece su ministerio, cuando él va al desierto, ¿no? Y le dice, Mateo 4:5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, es decir, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, tírate de arriba del templo de Salomón, porque escrito está, el diablo y Jesús. Y el diablo le dice, porque escrito está, le dice a Jesús, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué tal Satanás? Lo sabía de memoria. Eso, según mi concordancia, está en el Salmo 91 y en Deuteronomio 4. Entonces Satanás sabía Deuteronomio y sabía los Salmos. ¿Y quiere que le diga algo? Satanás sabe toda la Biblia. Y la va a usar en su contra. Por eso, en esta armadura que nos da Dios, no podemos dejar que el enemigo con quien tenemos que luchar tenga más armas que yo. Que él conozca la Biblia, el Evangelio y yo no. ¿Por qué? Porque me va a ganar. Me va a ganar. Me va a dejar por el piso. ¿Nos podemos poner de pie? Lucy, por favor. O Jorge, no sé quién viene, ahí está Jorge. Dios nos ha dado su armadura con el propósito de que lleguemos a la meta. Como decía San Pablo, encarcelado, listo para ser muerto. He peleado la buena batalla. Si alguien cree que ser cristiano es fácil, que cambie de canal, que cambie de iglesia. Ser cristiano es difícil porque es una lucha, es una batalla contra huestes, principados, potestades que están en la gente. Y es todos los días, cada mañana. Y uno quiere, ¿no?, tomársela
pegarle una insultada a alguien y tomársela contra alguien. Pero como dijimos al principio, ese alguien es un hijo, es una creación de Dios y Dios lo ama. Y Cristo murió por esa persona. Entonces, acerquémonos cada día, leamos la palabra, repasemos Efesios 6 y equipémonos. Y así como nos lavamos los dientes, nos ponemos el calzado, el pantalón, la camisa, la blusa, la campera, el barbijo. Cada día equipémonos con la armadura de Dios. Porque si no, vamos a salir al mundo donde está la gente que tiene a los espíritus oscuros adentro. ¿Y qué va a pasar? Vamos a perder la batalla. Vamos a perder la batalla. Y como decíamos al principio, Dios nos hizo para ser más que vencedores por medio de Cristo. ¿Sí? Y que todos podamos decir cada día esa frase que decía San Pablo a punto de que lo maten. Pero San Pablo murió bastante grande, porque él ya había recorrido el camino, había dado la batalla, había guardado la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia. La batalla es día a día, es personal. No espere que el pastor o el predicador de la tele la haga por usted. La batalla es personal y Dios nos ha equipado. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias, Dios. Gracias porque tú nos has provisto de esta armadura para poder defendernos ante los ataques del enemigo. En el nombre de Jesús, te pedimos que aumentes nuestra fe, Señor. Así como te pidieron esos apóstoles, aún más te pedimos nosotros, Señor. Aumentanos nuestra fe. Señor, que cada día podamos salir con fe, con la salvación, con la palabra, con la justicia, con la verdad, con el Evangelio. Dótanos, Señor, de tu armadura cada día y ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Solos no podemos. Pero en tu nombre tomamos tu armadura, Señor, y vamos a dar la batalla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. A dar la batalla. Dios los bendiga.